Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente con nuestras queridas Lee Gervais, Vero García y Dulia Ortega y yo, Salud Aguale, para poder tener nuestro 6º capítulo de Con Alma y Sin Intención. Hoy día vamos a hablar de un tema nuevamente que nos interesa un montón y que tiene que ver con esto de cómo llevamos nuestras ideas a la acción. Porque muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes chicas, a mí sí, de que nos llenamos de ideas y no concretamos nada o nos cuesta un montón concretar. Entonces, ¿cuál será quizás el punto de inflexión ahí para poder realmente decir, ok, tengo una idea y hago que esta se ejecute, se aplique, se lleve a la práctica? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuáles son quizás algunos elementos, de acuerdo a las experiencias que hemos tenido cada una, que hacen que finalmente lo que, no sé, puede ser idea, puede ser un sueño, finalmente se concrete y que nos lleve a alguna parte? Sí. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, a mí me parece que esto de la idea y la acción efectivamente es así como a quien no le ha pasado, que tienes una idea y nunca la ejecutas. Yo pienso que las ideas, o más bien las ideas urgentes, esto es lo que voy a hacer por algo urgente, generalmente tienen una acción continua, que sigue, que es lo que viene. Pero cuando tienes una idea como al otro extremo, que es una idea más bien soñadora, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que voy a hacer, pero lo voy a hacer cuando pueda, lo voy a hacer cuando pase tal cosa, le pones una condicional. No es que lo voy a hacer ahora, la idea la tengo, pero no la voy a hacer ahora. Sé que no la voy a hacer. Claro. Que no tengo ese estímulo de hacerlo en forma inmediata. A veces pasa, ahora me estoy acordando de algunas cosas que, por ejemplo, a veces pasa que uno tiene una idea o un sueño y lo ve tan quizás lejano o ve que es tan en el largo plazo posible cumplirlo, que claro, no pensamos en cuál será el paso número 1 que tengo que ir a hacer para ir por ese sueño, porque nos enfocamos quizás más en esa meta, en la idea final, el resultado final, que en el, ok, ¿cuál es el paso a paso que tengo que seguir o que tengo que ir a hacer para poder avanzar? ¿Lina? Sí, para mí lo más grave es no haberme dado cuenta de que mis acciones estaban anotadas como ideas. Ah, mira. Era como, y que creo que fue una gran revelación en todo este camino, y yo incluso lo he visto en mí, lo he visto en mis clientes también, que hacen su lista de pendientes, pero la lista de pendientes está todavía en niveles de ideas, porque no tienen refinado o pulido en qué va a ser concretamente. De hecho, justo la semana pasada estuvimos trabajando con un equipo y uno de los ejercicios era darles ejemplos concretos de este mismo tema, ¿no? Y por ejemplo, a veces la idea es, voy a ser más respetuoso. Y es una idea todavía está en así como yo siempre digo, está en Saturno todavía esa idea. Pero concretamente, ¿qué significa que seas más respetuoso? Ejemplo, en la reunión de coordinación de los lunes, no voy a interrumpir. Claro. Voy a escuchar con atención. Exacto. Pero ya es concreto, no es como el voy a dejar de ser, voy a ser más respetuoso, ¿no? Y lo veo en el cómo cuando anoto yo mis pendientes ahora ya con mayor conciencia y comparo mis pendientes antiguamente, no tenían estimación de tiempo, eran como una frase cualquiera, entonces luego obviamente no caben en mi agenda porque nunca fueron pulidas, refinadas y llevadas a acciones. Y ahí tuvimos una experiencia súper interesante como grupo de cómo cosas que antiguamente las anotábamos de una forma, cuando nos acompañó un coach, en ese caso nuestro coach nos ayudó a aterrizarlo a la práctica y nos dimos cuenta que una frase realmente tenía 5, 6, 7 acciones para llevarlo a lo concreto, ¿no? Y creo que ese ha sido un gran ejercicio. También me invitó a pensar desde el inicio, ¿no? Porque a veces nos preguntan, ¿y cuál es el resultado que quieres conseguir? Por ejemplo, al término de una reunión o al término de una práctica de coaching. Y en mi caso yo veo que
tendemos a dejarlo muy en arriba, ¿no? Como en esta parte más conceptual, en vez de decir, ok, me quiero llevar una acción concreta, o quiero que tomemos una decisión de calidad que nos ayude a aumentar las ventas, o quiero que, pero ser más aterrizado, ¿no? Más aterrizado. Sí. Yo me he vivido una vida completa, bastante larga, con buenas ideas, que he hecho muy poquitas. Y entonces una de las cosas que me pasa a mí es que a veces mis ideas en verdad no corresponden a lo que yo quiero. Entonces uno, claro, ¿cómo vas a hacer un plan que culmine en una acción, que sea algo práctico, cuando tu idea es, por ejemplo, voy a usar una bien manía que sale en todas partes, ¿eh? Este año voy a aprender inglés. Y resulta que uno piensa que tiene que hablar otro idioma porque le va a hacer bien para su carrera, porque se puede conseguir mejores salarios, cursos, congresos, qué sé yo, pero en realidad no le interesa. Es que ahí hay algo súper interesante, porque es como muchas veces, claro, yo estaba pensando, ¿cuál es el punto de inflexión que hace que finalmente una idea se concrete? Y mucho tiene que ver con que realmente nos motive. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué sentido le queremos dar a esa idea? ¿Para qué la estamos haciendo? ¿Qué propósito hay detrás? Porque una vez que tengo claro como hacia dónde quiero ir y para qué, es cuando yo le puedo poner intención. Y le puedo poner voluntad y le puedo poner, ok, si ya quiero hacer esto, y es como esa energía que te mueve hacia lograr esa meta más grande, es como, bueno, ¿cuál es el paso número 1? Entendiendo que no vaya a poder hacer mañana el paso número 100, si para avanzar 100 kilómetros tenéis que partir por el kilómetro 0. Entonces, ahí es súper importante lo que dijiste, Salu, de que hay que quererlo. O sea, finalmente, si uno no lo quiere, sino que lo está haciendo, no sé, para mejorar el currículum o para llevarse mejor con una familia que no se ha llevado nunca bien, pero ya está bueno, ya debo hacer algo por eso. En realidad son dos mundos muy distintos. Finalmente, si las personas no queremos hacer las cosas, no las hacemos por las distintas razones, y todo queda en una parte en que tampoco es grata, porque da la sensación de que no hacís la pega. Sí, como que queda, como que al final yo creo que te chupa energía. Claro, y la pega de verdad es encontrarse con uno mismo. Claro. Antes que ninguna cuestión, empezar a idear cosas. Y yo encontré súper bueno los ejemplos que ustedes han dado, porque son ejemplos de cuestiones que realmente uno se tiene que preguntar si las quiere hacer, y después, si acaso sí las quieres hacer, si cada uno de nosotros sí queremos hacer eso, entonces después ver cómo lo hacemos, porque como dices tú, voy a ser más respetuoso, y en verdad a lo mejor te lo están exigiendo socialmente, pero no te nace. No estáis ni ahí. Claro. Eso puede ser. Sí. Oye, y también, pero yo creo que a todo el mundo nos pasa que tenemos mucho más ideas que acciones. Y de pronto tenemos acciones tontonas que no vienen de ninguna idea, vinieron de un impulso. Entonces, la acción y la idea, lo ideal es que sí, tengo una idea y lo hago. Pero tengo tantas ideas, como dice Dulia, yo me levanto en la mañana y pienso que voy a hacer esto, y no llego ni a la mitad, ni siquiera a la mitad, ni a los 3/4. Pero también es cierto, y por ahí voy con Lee, que si no me pongo una idea en la mente porque es algo que quiero conseguir y no lo tengo, hoy no lo tengo, o me di cuenta que no lo tengo, entonces tengo que proyectar una acción. Y ahí es donde está, por lo menos en mi forma de ser, mi propia autocrítica. ¿Para qué? Porque tengo ideas que no pasan de ser ideas, tengo ideas que las pongo como en preacción, y tengo otra que, pucha, por fin llegué, de esa idea llegué a la acción. Pero estoy en esa mitad en donde desecho esas ideas porque sé que no voy a llegar.
Claro. A mí me reconecta un poco con todo lo que han hablado, con el modelo de Tony Robbins, que él habla de los RPM. Y él dice que lo primero es tener claro el resultado. En tu caso, por ejemplo, Dulia, sobre el aprender inglés. Es tan grande de nuevo aprender inglés que es distinto decir, quiero ser capaz de saludar, pedir una comida y un par de cosas más, ¿no? Que es como para poder sobrevivir en otro país. Eso puede ser un resultado. Luego él plantea el purpose o el propósito, es como ¿para qué? ¿No? Porque me va a dar acceso al mundo, porque en realidad voy a poder sentirme más tranquila cuando esté en una relación con otro que habla inglés, para sentirme más segura. Y luego dice Massive Action Plan, que es como cuál va a ser tu acción. Entonces siempre parte del resultado, luego el propósito y luego las acciones, siempre conectada con como en la misma línea, porque si no yo siento que a veces ideamos y la idea no tiene ni que ver con el propósito ni que ver con el resultado, ahí es como dijiste casi un sueño, viene así como de hola. Entonces incluso lo que plantea él que me parece muy interesante y lo empezó a aplicar, es que incluso las cosas que te dan lata pueden estar como parte del Massive Action Plan, pero está conectado con el propósito. Entonces dices, bueno, quizás no me siento motivada por esta tarea, pero sé a qué propósito está conectado y además sé a qué resultado me va a llevar si es que yo hago eso. Entonces es muy interesante cuando ordenamos y le damos un sentido, como bien lo traías tú, Julia, y también algo de ¿para qué estoy haciendo quizás esta cosa que encuentro monótona, latera, pero que le da un sentido y ya me empieza a motivar un poco más. Y pensando en lo que decía la Vero antes, de que de repente hay ideas que quedan en nada, yo creo que también es interesante distinguir como que a lo mejor ideas nos surgen a cada rato, pero a qué van amarradas es otra cosa. Porque claro, yo puedo tener una idea, estoy cocinando, no sé, y se me ocurre que, a este queque le voy a poner, la receta no dice que lleva nueces, pero yo voy a poner nueces. Claro. Y ahí empieza como el proceso creativo, como detrás de una idea. Claro. Entonces, y lo hago. Se pensó, se hizo. Se pensó y se hizo, y bien. Pero claro, es como la diferencia entre tener una idea como parte de un proceso de algo y otra cosa es tener el sueño, que yo creo que es distinto, que quizás al principio no lo distinguimos en la conversa, pero es cuando vamos a tener, me parece a mí, sin haberle dado mucha vuelta antes, tener ideas que pueden ir ocurriendo en el momento, o ideas más grandes que uno las va convirtiendo en un sueño o en un propósito mayor, y que ahí van a requerir todo el proceso que tú dices, Lee, del resultado, del propósito y del plan de acción. Ahora, yo veo en las organizaciones, y de las que yo he sido parte al menos, es que muchas de las reuniones terminan en ideas, pero las organizaciones no saben que son ideas. De hecho, a nosotros también nos pasaba, ¿no? Total. Que terminas con un listado y en ese punto tú no sabes que son ideas, piensas que está clarísimo. Y a veces las personas no cumplen con esas ideas, y es porque en algún momento salieron de esa reunión pensando que era algo chiquito, pero cuando se encaran con la situación como rayos, esto era gigante, ¿sabes? Pero no dimensionamos adecuadamente. Entonces yo lo vi como una oportunidad de cómo incluso si acompañamos a una organización o acompañamos a una persona a decir, bueno, ¿cuáles son las acciones que se te ocurren? Probablemente lo primero que va a hacer la persona va a pensar en ideas y luego volver a reprocesar esta idea. Claro. ¿Cuántas acciones tiene dentro? Incluso me cabe en mi agenda, no me cabe en mi agenda, cómo la distribuyo en pedacitos para cómo la priorizo. Exacto. Es súper interesante el tema porque nos pasa a todos. Como decía la claro, yo estoy muy de acuerdo con ustedes. Y en el tema de las organizaciones, de las empresas, siempre hay ideas. A veces buenas, a veces no tan buenas, pero hay ideas. Y no sé si les ha pasado, pero me acabo de acordar de un personaje que era muy bueno para ideas. Siempre llegaba con alguna idea, con alguna propuesta y qué sé yo, pero cero acción. Cero acción. Entonces, finalmente nos reíamos, decíamos, aquí llegó el de las ideas. Y en una oportunidad sí funcionó. Y fue así como extraordinario. El personaje era un ideólogo. Exacto. En realidad estaba permanentemente ideando, pero era incapaz de la ejecución. Entonces ahí llegó un partner que dijo, espérate, eso me gustó. Claro. Esa idea está buena. Ven, y entre nosotros, estoy hablando de a dos, pero también puede ser de equipo. Exacto. Nosotros lo hacemos. Lo ejecutamos. Y de ahí la importancia también del otro, del equipo. Planteo mi idea, pero no soy capaz de hacerla.
porque no la bajo, porque él es ideólogo, Sí. se anda pensando todo el tiempo en ideas. Para mí tiene que ver también con hay un componente que para mí es clave y que tiene que ver con la disciplina. Como desde el momento en que tú dices, ya tengo una idea, la voy a transformar en un plan de acción, ya, eso es como el paso número 1. Pero después de eso es mantenerse mantenerse en lo metódico, en lo ordenado, en lo sistemático, en la disciplina para poder ejecutarlo, porque en la mitad del camino ocurren cosas que a veces hacen que uno se pierda, se vaya por otro lado, se desenfoque. Entonces el poder decir de nuevo, como a ver, volvamos al ruedo y qué estoy haciendo para mantener eso y que se cumpla. Entonces, y detrás de la disciplina probablemente hay hábitos que uno tiene que ir desarrollando para poder hacer que eso pase. Sí. Porque si no tengo esa capacidad esa consistencia, o sea, quizás la proactividad me permite empezar, pero la consistencia es lo que me va a permitir terminar, porque si no quedo ahí y finalmente la idea, por muy buena que sea, o mi sueño no llega a término, no llega al resultado. Claro, fíjate que yo pienso para atrás y a mí lo que me ha ido bien es, por ejemplo, cuando tú dices, Salud, una idea que sea como un sueño con patitas, ¿no? O sea, con cable a tierra, qué sé yo, no tengo que viajar a Marte, urgente. Claro. Esas cosas no, claro. Entonces, ya, tiene patas y qué sé yo, y pasa de la idea que es como el verbo, tengo que ser más respetuoso, voy allá. Pasa del verbo a figurar, y estas son el plan, y entonces uno hace un plan que tiene hartas cosas y después va sacando algunas que no son realistas, ¿no es cierto? Y después de eso se queda con un par de cosas para hacer y esas anotarlas. Bueno. Y cuando las anotas, yo las he anotado en una parte que yo veo, es como la vieja estrategia del mapa del tesoro. ¿Sí? Entonces, hay gente que lo anota y otra gente pone monos, qué sé yo, voy a viajar, quiero hacer un crucero el próximo año, entonces pone un barco gigante ahí, y tú no tienes que obligarte a leerlo todos los días y a repetirte todos los días, sino simplemente que pases por ahí, donde está anotado. Yo tengo una especie como de pizarra chiquitita donde anoto y voy borrando, y cuando tú la miras después de un tiempo, las cuestiones han resultado. Y bueno, los que estén escuchando y creen, ¡oh, esto es magia! Bueno, como dijo el presidente, algo de eso hay. Dulia, yo creo que lo borraste. Pasaste por ahí y lo borraste. Claro. No, es que yo creo que ahí es donde está la conexión que uno tiene con el propósito. Claro. Porque pues no tengo por qué estar de acuerdo, lo borro. claro. Exacto, te conectas con el propósito ahí, ¿no es cierto? Y existe. Yo a toda la gente le he preguntado, a la gente que ha hecho estos ejercicios y los míos propios personales y que son reales, y funciona la cuestión. Sí, po. Y solamente no funciona cuando uno se queda una idea que, como decíamos desde el principio, no quieres hacer. Sí. Tal cual. ¿Sí? Además que también ahí es como, me acordé del famoso libro El Secreto, que claro, como que a lo mejor decía, tienes que visualizar lo que tú quieres, y visualizando, estoy poniéndolo súper en básico, pero al final no es solamente visualizar, es como emocionalmente cómo te conectas con esa visualización, con ese sueño, y qué haces para lograrlo, porque tampoco es como, o sea, hay una magia en el sentido de quizás de que en la medida en que estemos conectados con ese propósito, sí o sí vamos a ir encontrando el camino, independiente de lo que pase, Claro. pero activamente. Claro. Bueno, en resumen, chiquillos, saquemos ideas desde la guata, desde la cabeza, de donde queramos.
anotemos esas ideas porque lo intuitivo siempre es importante, ¿sí? Sí, es verdad. Hagamos un plan que tenga hartas leceras. Te vais borrando leceras. Quédate con 2, que no sean leceras, por favor. Y anótalas. Y conversemos. ¿Cómo te va? Con la ejecución de eso. Sí. Que no se queden en Saturno, por Que favor. no se queden. Los Y nos van a ir invitamos a contando. todos. Y nos cuentan. Sí, así que bueno, estuvo entretenido poder conversar de esto. A propósito de acción, todas tenemos que ir a hacer cosas. Así que les vaya bien con su ejecución del día de hoy. Y nos vemos a todos los que nos están escuchando. Nos escuchamos la próxima vez. Estamos atentas a sus comentarios, a sus feedbacks y a todo lo que nos quieran ir contando también de sus experiencias. Un abrazo a todos y buen día y buena Un semana. abrazo, vamos Chao. con las buenas ideas. Chao.